En los últimos meses, el sobrepeso se ha vuelto un tema recurrente en las consultas pediátricas. La mala alimentación y la falta de actividad física están afectando a los más jóvenes. La obesidad puede ser parte de un síndrome más complejo, que incluye resistencia a la insulina, hipertensión y niveles anormales de colesterol y triglicéridos. Los especialistas nos explican de qué se trata, cuáles son los síntomas de alerta y los tratamientos para enfrentar el síndrome metabólico en niños. Hasta hace poco, el síndrome metabólico era un grupo de trastornos que se presentaba exclusivamente en adultos. Pero algo cambió en el mundo. Ahora los niños sufren de obesidad, principalmente por la mala alimentación y la falta de ejercicio. Y eso los llevó a tener enfermedades crónicas que pueden afectar su vida para siempre. El síndrome metabólico son una serie de enfermedades que confluyen entre sí, que son resistencia a la insulina, casos ya más graves, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, trastornos en los lípidos, o sea, el colesterol, triglicéridos, etc., y riesgos cardiovasculares. En adultos se ven casos de personas que tienen síndrome metabólico sin ser obesos. En cambio, en niños casi siempre el denominador común es obesidad. En países desarrollados, ¿no?, sobre todo occidentales, se está viendo con más frecuencia, pero también, por desgracia, en países del tercer mundo, donde conviven dos cosas, desnutrición y obesidad. Emily tiene 18 años y desde los 6 ha tenido problemas con su peso. Si bien no ha sido una niña que come demasiado, los médicos creen que su condición es genética. Era una niña que tomaba medicación desde muy pequeña para controlar el azúcar, la tiroides. Inclusive me daban medicación para poder controlar un poco mi peso. Los doctores estaban muy preocupados precisamente porque yo subía. Mi alimentación dentro de todo era saludable. No era una niña que comía snacks todo el tiempo, sino que mis papás siempre me mandaban comida muy saludable como frutas, yogur, cosas bajas en grasa. Yo me sentía súper mal. Tenía una autoestima pero terrible. Y quizás es un problema social, ¿no?, que estamos todo el tiempo juzgados por cómo nos vemos y nuestra apariencia. Sumado a eso de los problemas, ya las enfermedades, de que empezaba a sufrir de colesterol, problemas ortopédicos también. Fue como que un límite donde ya dejé de ser una gordita más para convertirme en una gordita muy enferma. Emily es una niña que yo la conocí cuando tenía 13 años, 9 meses de edad. Me consultó con una obesidad muy severa. Aparte de eso, tenía resistencia a la insulina en sus exámenes. Le dimos el diagnóstico de obesidad mórbida y síndrome metabólico. Esta niña tenía problemas ortopédicos asociados que se ven en obesidad, que son daños en las rodillas, que se separan las piernitas, daños en la columna vertebral por exageración de la columna por el peso. Tenía la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico. Aparecían unas manchas negritas en el cuello y axilas que se llama acantosis nigricans, que es resultado de la resistencia a la insulina también. Para controlar su enfermedad, Emily siguió un tratamiento que incluyó una alimentación saludable, actividad física, medicamentos, pero también debió ser sometida a una cirugía bariátrica. Ella es uno de los 3 menores de edad que han sido intervenidos quirúrgicamente con este procedimiento en el país. Me hicieron la manga gástrica específicamente para no debutar con una diabetes tipo 2, que es una de las más peligrosas. Y sobre todo cuando se presentan en niños, seguramente yo debutaba con un coma diabético, que era peligrosísimo. Me hicieron toda una serie de chequeos para ver si era candidata, psicológicos y físicos, porque era muy pequeña además. Y después de eso, mi vida cambió completamente. Ya no tengo índices altos de colesterol, mi azúcar también, mi glucosa también. Mi único problema, pero es la tiroides, que está siendo controlada y al momento me encuentro perfecta con eso. Iniciamos tratamiento con una dieta especial, una dieta rica en proteínas y grasas, baja en hidratos de carbono. Recomendamos ejercicio diario y utilizamos metformina por el problema de la resistencia a la insulina. Conseguimos una baja de 6 kilos. Nos reunimos con otros médicos, hicimos una junta médica
y se decidió que la niña era candidata para una cirugía bariátrica. Les puedo decir que conseguimos una baja de peso de 24 kilos. La cirugía bariátrica es el último recurso para tratar un síndrome metabólico y no sirve para todos los pacientes. A Emily le cambió la vida. Me siento bastante bien. Claro, la pandemia influyó muchísimo porque estar en casa influye que el sedentarismo aumente bastante, que esa alimentación también cambie un poco, las comidas de mamá, de la abuelita, claro, no son tan fit, entonces sí, fue duro, pero también lo supe llevar bastante bien. Según el endocrinólogo pediatra Patricio Procel, el síndrome metabólico no tiene signos ni síntomas evidentes, pero un factor de alerta es el sobrepeso y la obesidad. En los niños obesos el riesgo es relativamente alto. ¿Sí? En México, por ejemplo, se ve con tanta frecuencia la obesidad que el tratamiento para el síndrome metabólico se utiliza un medicamento que es la metformina. Entonces México fue el primer país que sacó este medicamento en forma líquida para poder dar a los niños, que antes no existía, con el fin de corregir sobre todo el problema de resistencia a la insulina. El síndrome metabólico se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI. Su diagnóstico implica el aumento en 5 veces el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y en 3 veces el de tener una enfermedad cardiovascular. La alimentación es determinante para desarrollar esta condición. Nosotros tenemos costumbres muy arraigadas que vienen de nuestros abuelos, de cómo comían nuestros padres, pero tenemos que entender que el mundo no es el mismo que hace 30 o 40 años, en donde no había tanta industrialización de alimentos, la tecnología no nos tenía confinados al sedentarismo, etc. Estamos muy acostumbrados a comer grandes cantidades de azúcares y de carbohidratos en nuestra dieta, excediendo las recomendaciones que hacen las organizaciones internacionales y con una baja cantidad de proteínas. Eso está en un estudio que hizo el Ministerio de Salud Pública, en donde hay deficiencia de proteínas, exceso de azúcares y exceso de grasa en nuestra dieta. Existe la hipótesis que tanto factores ambientales como genéticos contribuyen a la aparición del síndrome metabólico. También hay estudios que sugieren que la dieta materna y la alimentación neonatal desempeñan un papel fundamental en su aparición. Nicolás tiene 9 años y pesa 65 kilos. Su sobrepeso empezó a los 2 años de edad. Desde el control del embarazo yo tuve que hacer dieta, sobre todo que se me alteraba la glucosa. Mi hijo no lactó, él solo tomó fórmula la mayoría de veces. Yo tenía poca leche y hasta que se me secó. Pero a partir casi ya del año de edad ya el peso era considerado ya de un niño de 2 años. La talla de la ropa sobre todo teníamos que comprarle para 2 años e indistintamente hasta hoy día las tallas de ropa tienen que ser mayores a las de su edad. Él seguía subiendo de peso, su barriguita comenzó a crecer y entonces todas estas cosas nos siguió llamando la atención. Hay alteraciones en los valores de laboratorio y en los de las funciones, que son las funciones hepáticas y en el eco abdominal. Una preocupación de que vaya a desarrollar un síndrome metabólico porque está en periodo de mayor crecimiento y a partir de los 2 pues necesitamos controlar no solamente lo que el niño come, no solamente la actividad física, sino que si el paciente o el niño tiene antecedentes familiares de colesterol alto, triglicéridos altos, presión alta, diabetes en la familia y detectamos en ese niño de 2 años o más un sobrepeso o una obesidad, ya hacer exámenes de laboratorio no solamente es el peso y el colesterol alto, esto determina además que el hígado se inflame, se llene de grasa. Hemos visto en niños muy pequeños, la primera infancia, con niveles de insulina 3 o 4 veces más de lo que debería tener. Entonces eso, aunque no haya una alteración en el azúcar de su sangre en ese momento, ya lo está predisponiendo
a que en un futuro podría ser un paciente diabético. El confinamiento hizo que Nicolás subiera de peso. En un momento inicial de la pandemia él no salió de la casa y como que tal vez sí ganó algo de peso, pero ya poco a poco vimos cómo estaban cambiando las cosas, que sí había apertura de nuevas escuelas para hacer ejercicio, y ahora sí va a realizar lo que es fútbol, ha hecho básquet, ha hecho piscina, o sea, salimos a caminar. Tenemos que ver actividades recreativas en bien de todos. Para reducir el peso y evitar las complicaciones del síndrome metabólico, Nicolás debe llevar un estilo de vida saludable. En el caso de él es una obesidad tipo grado 3 y se recomienda mucha actividad física, una dieta un poco más de proteínas, baja en azúcares simples. En los niños no se recomienda dietas restrictivas porque los adolescentes necesitan mucho más calorías, por ejemplo, porque están en un pico de crecimiento. La familia tiene que acompañar todo el tiempo al paciente en su proceso. Para prevenir el síndrome metabólico se requiere actividad física de al menos 30 minutos al día, una alimentación equilibrada, limitar la sal y grasas saturadas en la dieta y mantener un peso saludable. La cantidad necesaria de carbohidratos, no excederse, es decir, controlar un poco el consumo de que en el mismo plato esté presente el arroz, el verde o la papa o la yuca, que es por lo general la comida de diaria. Nuestras sopas son muy cargadas en carbohidratos. Es importante que las verduras las combinemos, tanto verduras con cáscara bien limpias y verduras y frutas cocinadas. El huevo es una gran fuente de proteína, la leche y el yogurt. Hay preocupación en el mundo médico porque cada vez más niños y adolescentes desarrollan síndrome metabólico. El reto como sociedad es evitar que las complicaciones de esta enfermedad afecten para siempre el futuro de estos pequeños.